Gloria. Pagó la Gloria al final. Yo le pasé la plata y ella me quiso aceptar. Sí, qué bueno. No, está bien. Ya, el pan, la mantequilla. Qué bueno. No. Y por allá se escucha, ¡cállate, weón! Ya anda dentro de las manos. Sí, voy a dar las manos. Qué bonito, ¿eh? Se ve bonito. Se ve lindo. Tenés que, mira, amor, para que tengáis una buena. ¿Se ve? ¿Sí? Ah, increíble. Ya, ahora, y una con el tío. ¿Cómo me dijiste? ¿Qué le dije? Titín, no, bueno, me gustó. Tío Tim. ¿Qué me dijiste? Tío Tim. Tío Tim. Bonito. Vale. Sí, pues el Tito es una extensión suya. Tío Tim. Tío Tim. Igual que la Yuliyu es una extensión de mi mamá. Y la Cherry es una extensión mía. Cumplen años el día siguiente. ¿Sí? Así que te preocupaste por mí, ¿ya? Pero lo supuse inmediato. Supuse inmediato. Pero es que me extrañó porque te digo, yo tengo buen. Yo siento cuando el Mauri se levanta. En la noche, sí. Siento todo. Y ahora me extrañó. Con este nuevo cambio de agua vamos a leer el segundo relato de primera persona del singular de Haruki Murakami, la tortuga Cherry y Tito, a quienes les acaba de cambiar el agua y se les ha roto las luces UV que había aquí arriba, porque desgraciadamente la base estaba pegada con silicona nomás y no resistió el paso del tiempo. Son 30 páginas, esperemos que Tito tenga paciencia y Cherry no se emocione más porque es fantástico. Ya. Flor y nata. Rondaba yo los 18 años cuando me sucedió algo lo bastante extraño como para que nunca le haya hablado a nadie de ello, aparte de a un amigo algo más joven que yo. No recuerdo la circunstancia que me movió a contarle precisamente a él lo que me había ocurrido, pero supongo que no fue más que la deriva azarosa de alguna conversación que manteníamos, porque aquel suceso quedaba lejos en el tiempo y se perdía en un pasado difuso, diluyéndose inconcluso y irresoluto entre la densa neblina de aquellos años de juventud. Acababa de terminar mis estudios en el instituto, pero todavía no tenía una plaza universitaria. Empecé a explicarle a mi amigo a modo de introducción. Me encontraba flotando en lo que podría denominarse el purgatorio de los estudiantes, en medio de toda una encrucijada de preparación para los exámenes de ingreso a la universidad, en terreno de nadie y con la constante desazón de caminar sobre el vacío entre dos tierras. Una el instituto dejada atrás y otra la universidad fuera de mi alcance todavía. Mamita, la Yuli quiere entrar. ¿Lo voy a echar al tiro? Aparte de eso, mis días transcurrían de manera relativamente apacible. Había deseado probar suerte en una universidad privada a sabiendas de que era más fácil obtener plaza allí, pero mis padres se habían obcecado en que su hijo se inscribiese en una universidad pública y no me quedó otro remedio que presentarme en los exámenes de ingreso a esta. Mis escasas esperanzas se vieron pronto confirmadas por un contundente suspenso. A diferencia de hoy día, en aquella época las matemáticas se exigían en todas las pruebas de ingreso para las universidades públicas, pero yo era un absoluto inepto en cálculo infinitesimal. El caso es que eso me sirvió más o menos de pretexto para pasarme todo el siguiente año prácticamente de asueto, sin pegar palo al agua. Vamos, que no puse un pie en la escuela preparatoria y, en la biblioteca, me limité a matar el tiempo leyendo gruesos novelones mientras mis padres confiaban en que yo hincaba profusamente los codos durante horas y horas, sembrando las simientes de un futuro próspero. Sin embargo, a aquello yo le veía difícil remedio, puesto que le sacaba infinitamente más jugo a devorar de cabo a rabo las obras completas de Balzac que a tratar de bucear en los fundamentos del cálculo infinitesimal. Ocurrió a principios de octubre de aquel mismo año. Ella me entregó una invitación para un recital de piano. Era una estudiante con la que en cierta ocasión había preparado una pieza breve de Mozart para 4 manos. Iba a un curso por detrás del mío, pero coincidíamos en una cosa: teníamos la misma profesora de piano. A los 16 años dejé las clases de música y no volví a coincidir con ella, así que supongo que la sorpresa que me llevé cuando me invitó al recital estaba más que justificada. Más aún, no le veía ningún sentido. ¿Acaso quería darme a entender con ello que sentía un afecto especial por mí? Vaya.
Aunque he de admitir que no era del todo mi tipo, ni siquiera entonces se me escapaba la finura y belleza de sus rasgos, ni su elegancia y pulcritud en el vestir, además del hecho de que estudiaba en un colegio privado bastante caro. Es decir, el tipo de chica en el que un muchacho vulgar y corriente como yo no alberga la más mínima esperanza. Mientras interpretábamos la pieza a cuatro manos, recuerdo que cada vez que yo me equivocaba, ella arrugaba el rostro molesta. Me superaba en la habilidad técnica e interpretativa y yo era un manojo de nervios, así que no es de extrañar que los muchos y variados desatinos de todo género corrieran de mi parte. No solo en una pieza relativamente sencilla, sino que además yo interpretaba la línea melódica que menos dificultades ofrecía. Aún así, como si de una obra difícil y ampulosa se tratara, nuestros codos se chocaron en varias ocasiones por mi culpa evidentemente. Tuve que soportar el extenso repertorio de gestos de desdén que cada error mío provocaba en su rostro, mientras mis oídos daban fe de una flagrante falta de recato a la hora de lanzar censuradores chasquidos con la lengua. Aún hoy soy capaz de oír aquel punzante sonido y me pregunto si no fueron precisamente tales chasquidos los causantes de mi definitivo abandono de los estudios de piano. En cualquier caso, solo nos conocíamos de coincidir ambos esporádicamente en alguna que otra clase de piano. Aparte de los saludos de rigor al vernos, nunca que yo recuerde mantuvimos conversación alguna, de modo que aquella repentina invitación para el recital, por mucho que ella compartiera escenario con otras dos personas más que de inespirada, podría sin duda calificarse de desconcertante. Por mi parte no tenía nada que perder, puesto que estaba empleando todo aquel año en balde y me decidí a escribir una nota para confirmar mi asistencia. Asimismo, no puedo negar cierta curiosidad por saber el motivo que le había llevado a invitarme, si es que había un motivo concreto. ¿Querría hacer constatación ante mí de esos notables procesos pianísticos desde la lejana época en que habíamos tocado juntos aquella pieza a cuatro manos? ¿O era quizás una estratagema para darme a entender algo de naturaleza más íntima y personal? En fin, yo todavía era muy joven para saber gestionar bien el impulso de la curiosidad, por así decirlo, y en cualquier caso, quedarme en casa devanándome los sesos tratando de encontrar una respuesta no iba a servirme de gran cosa. El único modo de averiguarlo pasaba necesariamente por asistir al dichoso recital. La sala donde iba a celebrarse el recital se encontraba en un edificio ubicado en lo alto de un elevado promontorio en Kobe. Tomé un tren hasta la parada más cercana y a continuación un autobús que debía recorrer una intrincada y serpendiente ruta para superar la pronunciada pendiente. Me apeé en la última parada, a poca distancia de la cima, coronada por un modesto auditorio patrocinado al parecer por cierto consorcio de empresas. Ahí se había programado el recital. Me extrañó que se les hubiera ocurrido levantar semejante edificio en ese lugar bastante aislado y tan complicado de acceso. Aparte de una apacible urbanización de lujo, no había en la falda del promontorio nada especialmente destacable. Pero lo acepté tal y como aceptaba tantas otras cosas que sucedían en el mundo sin que yo las comprendiera. Habría sido descortés por mi parte presentarme allí sin nada con que expresar mi agradecimiento por la invitación, de modo que me acerqué a una floristería junto a la estación del tren y, tras seleccionar una a una las flores que se me antojaron más producidas para la ocasión, me hicieron un ramo con el que salí justo a tiempo para tomar el siguiente autobús. Era una tarde de domingo fría y gris. El cielo estaba encapotado con gruesas nubes que amenazaban lluvia. No se había levantado, sin embargo, ni una pizca de viento. Me había puesto una chaqueta de espiga gris a su lado sobre un jersey liso y no demasiado grueso, y, colgada del hombro, llevaba una vieja bolsa de lona. Lo cierto es que entre la chaqueta nueva, reluciente e impecable, en fragrante contraste con la ajada y ruinosa bolsa, y el vistoso ramo de flores rojas envuelto en celofán que sujetaba en una mano, no cesaba de atraer miradas furtivas por parte del resto de los viajeros del autobús. O esa impresión me daba, al menos. De lo que no me ocupo ninguna duda, ni siquiera entonces, fue de que mis mejillas habían adquirido un tono encarnado. En aquella época, enseguida me sentía azorado y me sonrojaba, y, lo que era aún peor, el sonrojo tardaba en desaparecer. ¿Qué hacía yo en aquel lugar? Sentado en el autobús, con los hombros encogidos y con las manos apoyadas sobre las calurosas mejillas, tratando de enfriarlas, aquella pregunta no cesaba de importunarme. En primer lugar, no tenía ningún deseo de ver a aquella antigua compañera de clases de piano. Y en segundo lugar, la idea de asistir al recital que ella y otros estudiantes de música iban a ofrecer no me seducía lo más mínimo. Por si fuera poco, el cielo amenazaba lluvia. Pese a todo, me había tomado la molestia de gastarme el dinero que llevaba encima en comprar un ramo de flores y de desplazarme a la cima de aquel promontorio en una tarde de noviembre tan desapacible. ¿En qué diablos estaba yo pensando cuando le envié la tarjeta de respuesta? Los pasajeros fueron apeándose a medida que avanzábamos por la pendiente y el autobús fue vaciándose paulatinamente, de modo que, cuando alcanzamos la parada de la cima, el conductor y yo éramos sus únicos ocupantes.
A partir de entonces continué la marcha hacia el auditorio en pie, pendiente arriba, con lentitud y fatiga, siguiendo el camino señalado en el folleto que acompañaba la invitación. Tras cada recodo, el mar desaparecía y volvía a aparecer ante mi vista. Allá abajo, una miriada de grúas se erigía a lo largo del puerto, como destartaladas cornamentas de monstruos marinos que, arrastrándose desde las profundidades, se asomaban a la extensa superficie del mar, pintada de frío gris plomizo por la densa y oscura capota de nubes que se cernía sobre él. Observé que el tamaño y la sinuosidad de las viviendas aumentaban según iba aproximándose a la cima. Exhibían todas, sin excepción, unos imponentes muros de piedra y unos grandes portones, y hacían gala de suntuosos parterres de rododendros cuidadosamente podados y de garajes con capacidad para 2 vehículos. No muy lejos escuché el ladrido irritado de un perro reprimido enseguida por su dueño. Pese a seguir escrupulosamente el esquemático plano del folleto, iba apoderándose de mí un vago y sombrío presentimiento. En primer lugar, no me había cruzado con nadie desde que me había apeado del autobús y los 2 únicos coches que había visto circulaban cuesta abajo. Si era cierto que un poco más arriba iba a tener lugar un recital aquella misma tarde, debería haber observado al menos cierto movimiento de personas, pero no se veía un alma. Aquello estaba totalmente desierto y reinaba el silencio más absoluto. Tanto era así que daba la impresión de que las gruesas nubes allá arriba se encargaban de aspirar y tragarse cualquier tipo de ruido que pudiera producirse sobre la tierra. Me habría equivocado. Extraje la invitación de mi bolsillo y volví a leer el lugar y la fecha de la celebración del evento. Pensé que tal vez me haya equivocado al leerlos por primera vez y había entendido un día o una ubicación erróneos, de manera que los repasé una y otra vez con todo el celo y la diligencia de que fui capaz. Nada. Todo estaba en orden tal y como se indicaba en el plano. Tanto el nombre de la calle donde me encontraba como la parada de autobús donde me había apeado se correspondían con los indicados en el papel. También la fecha señalada era la de aquel mismo día y no había cometido tampoco desliz alguno con la hora. Inspiré hondo, tratando de no caer en la desesperación, y proseguí mi camino pendiente arriba, puesto que había llegado hasta tan lejos y estaba decidido a dar con el auditorio. Por fin llegué al edificio y me encontré con una enorme puerta de hierro de 2 batientes cerrada a cal y canto. Por si quedaba alguna duda, las gruesas cadenas y el candado de gran tamaño con que estaban amarradas confirmaban con creces y disipaban cualquier esperanza al respecto. No había nadie siquiera a quien poder dirigirse. Por el resquicio de ambos batientes observé que la puerta daba a un amplio aparcamiento que se encontraba completamente vacío y que entre los baldocines del suelo asomaban tímidos brotes de hierba, lo que indicaba que no habían sido usados en mucho tiempo. No obstante, un gran letrero instalado en la puerta confirmaba que no me había equivocado y que él era el edificio que buscaba. Reparé en un interfono y apreté el botón. Como era de esperar, nadie respondió. Dejé transcurrir unos segundos y volví a intentarlo con el mismo resultado. Eché un vistazo en mi reloj de pulsera. Faltaban apenas 15 minutos para la hora anunciada del recital, pero a juzgar por el estado en que se encontraba la puerta, no parecía desde luego que fuera a dar paso a ningún evento inminente. El revestimiento de pintura estaba desconchado por todas partes y allí donde el hierro quedaba a la vista, el óxido había hecho acto de presencia. A falta de nada mejor que hacer, apreté el botón de nuevo, esta vez lo dejé pulsado durante más tiempo. Silencio. Permanecí de pie, apoyado alrededor de 10 minutos en la pesada puerta de hierro, un tanto desconcertado, sin tomar ninguna decisión. Supongo que, a pesar de todo, todavía albergaba una tibia esperanza de que alguien apareciera finalmente por allí. La espera fue en vano. Ni a un lado ni al otro de la puerta se percibía señal alguna de vida. Ni soplaba el viento ni cantaban los pájaros. Tampoco llegaba a mi oído el eco de ningún ladrido. Sobre mi cabeza seguía cerniéndose el mismo manto gris plomizo de nubes, denso y compacto. Decidí irme de allí. ¿Qué podía hacer si no? E inicié el camino de vuelta, desalentado, desanimado y desganado, sin tener la más remota idea de qué podía haber sucedido, rumbo hacia la parada de autobús donde pocos minutos antes había iniciado el ascenso a pie hasta la cima del promontorio, de la que ahora descendía con la certidumbre que aquella tarde sabría y en aquel apartado lugar no iba a celebrarse ningún recital de piano. No había nada, desde luego, que yo pudiera hacer, aparte de regresar a casa, flores en mano. A mamá le faltaría tiempo para preguntarme, ¿y esas flores rojas ya me irás tú a cuento de que te presentas con un ramo en casa? Y yo le respondería lo primero que se me pasara por la cabeza. Para ser honesto, lo único que me detuvo de arrojarles al contenedor de basura más cercano a la estación de tren fue el importe que había pagado por ellas, que según la percepción que tenía yo de los precios en aquella época había descendido a un monto nada despreciable. Cuando bajaba por una calle empinada, reparé en un pequeño parque un tanto aislado, no mucho más grande que cualquiera de aquellas viviendas, y limitado al fondo por una pared de inclinación suave formada por rocas. Pese a no contar con fuentes ni disponer de un área infantil de juegos, en pleno centro se erigía un kiosco
Un curioso kiosco techado de suelo adoquinado, rodeado de arbustos y salpicado por un rejado cruzado al que la hiedra se aferraba tímidamente. A simple vista no resultaba patente el propósito exacto con que pudiera haber sido levantado. No obstante, el evidente esmero por un lado con que aquellos arbustos y demás plantas habían sido podados, y la completa ausencia de hierbajos o maleza silvestre y de basura, por otro, constituían claros indicadores de que allí se realizaban trabajos de mantenimiento de manera regular. En cualquier caso, de camino hacia la cima había pasado largo sin percatarme de la existencia del parque menudo y recoleto. Animado tal vez por la idea de darme un breve respiro y reposar tras aquella sauce y desconcertante vivencia en que se había convertido, la tarde de domingo decidí entrar y tomar asiento en un banco que había junto al rejado del kiosco de espaldas a este. He de confesar que todavía conservaba en algún lugar de mis entrañas una tenue llama de esperanza y que pensaba que en cualquier momento podría aparecer un gentío anhelante y expectante porque ya era comenzó el dichoso recital de piano. En el mismo instante que mis posaderes encontraron reposo en aquel banco, cayó sobre mí todo el cansancio que había ido acumulando a lo largo de la jornada. Era una sensación de agotamiento un tanto peculiar, en la que inexplicablemente no había reparado hasta ese preciso instante, pese a haberlo arrastrado conmigo durante horas. Desde la portezuela de entrada al kiosco se divisaba todo el puerto, en cuyo muelle permanecía atracado un buen número de cargueros de dimensiones descomunales. Al observar desde aquella considerable altura los contenedores apilados en el embarcadero, con su estructura metálica y rectangular, se me antojaban diminutos como cajitas para guardar clips o monedas. Al cabo de un rato llegó hasta mis oídos un tenue murmullo como un lejano esbozo de voz humana que, según pude comprobar a medida que se acercaba, provenía de un altavoz. Debido a la distancia, aquel hilo de voz carecía todavía de la nitidez suficiente para que se pudiera apreciar el contenido de su discurso, pero evidenciaba un empeño tenaz en articular con pulcritud cada frase por separado. Paradójicamente, aquel marcado y patente afán de claridad fonética iba acompañado de un tono monótono y arrastrado, falto del más exiguo grado de expresividad y emoción prosódicas. En cualquier caso, y a juzgar por la gravedad de la entonación, da la impresión de que aquella voz trataba de transmitir un mensaje de suma importancia. Es más, se me antojó pensar que yo era el único receptor de tan circunspecta locución y que además el mensaje iba dirigido a mí en exclusiva y a nadie más que a mí. Eso es, alguien se había tomado la molestia de subir todo el promontorio hasta allí con el propósito de ilustrarme e iluminarme sobre cuál había sido mi error y qué había pasado yo por alto exactamente para acabar abocado a una situación tan desconcertante. En circunstancias normales la idea me habría parecido descabellada, pero en aquel momento me la tomé en serio. Aguzé el oído, la voz se aproximaba y cada vez entendía mejor lo que decía. Quizás el altavoz se encontraba instalado en el techo de un coche que marchaba lenta y pausadamente cuesta arriba acercándose al parquecito. Parecía razonable pensar que mucha prisa por llegar a la cima no debía detener. Cuando el sonido llegó con mayor claridad, tuve la certeza finalmente de que se trataba de un vehículo desde el cual a través de un altavoz se lanzaban proclamas de credo cristiano. Las muertes nos llegarán a todos, proclama la voz calma y tediosa a partes iguales. Del polvo venimos y al polvo volveremos. A todos sin excepción nos aguarda el mismo destino. Y tras ello nos enfrentaremos al juicio final donde seremos juzgados por nuestros actos en vida. Y el veredicto dependerá de los pecados que hayamos cometido. Presté atención a aquellas palabras desde mi cómodo asiento junto al kiosco del parque. Lo primero que experimenté fue cierta extrañeza ante el hecho de que unos feligreses con propósito evangelizador hubieran pensado que hacer proclamas cristianas en la solitaria falda de un promontorio en la que no había nada más que una urbanización de lujo mereciera la pena. Desde luego, por aquellos alrededores solían encontrarse con familias acomodadas y adineradas en cuyos garajes descansaba por lo menos un par de utilitarios y pocos de sus integrantes estarían deseando oír hablar de salvación y redención de sus pecados. Aunque, ¿quién soy yo para afirmar tal cosa? Quizás el deseo de ser perdonado por los pecados no tenga nada que ver con la posición en el escalafón social ni con la riqueza. Quienes se arrepientan de sus pecados y busquen en Cristo la salvación serán perdonados, se librarán así del fuego eterno del infierno. Solo aquellos que depositen su confianza en nuestro Señor se les otorgará la vida eterna y la gloria del cielo. Esperé con anhelo que la escucha apareciera por la calle colindante del parque y a que la voz desarrollara con más detalle el argumento acerca del juicio tras la muerte. Me daba igual lo que dijera, creo que yo solo ansiaba oír unas palabras contundentes y enérgicas, fuera lo que fuese y lo que no encierran. Pero sucedió lo contrario. En ese preciso momento el coche empezó a alejarse y la voz se volvió de nuevo incomprensible hasta desaparecer. El coche debía de haber girado y tomado la dirección opuesta a donde yo me encontraba. Como no lo había visto y se alejaba cada vez más, me sentí desplazado y arrojado de este mundo. Igual que un fogonazo, una idea se abrió paso rauda entre mis pensamientos y entonces lo entendí. Todo había sido una completa tomadura de pelo. Y yo, en el papel de víctima y perfecto necio, había mordido el anzuelo y había acudido dócilmente, sin sospechar nada, inocente como un corderito, camino de su cuello hasta la cima del promontorio desierto.
Tendría que haberlo intuido, pero lo que yo no llegaba a conseguir era el motivo con que habría podido empujarla a maquinar una obra como aquella, tan absurda como insustancial. ¿Me guardaba algún rincón personal o es que acaso me detestaba sin motivo? Tal vez no se trataba más que de eso, de una simple e inmotivada aversión de naturaleza irrefrenable, tan incontenible que habría decidido hacérmela pagar a mí de un modo u otro. Seguramente pensó en el placer que le procuraría de la mala argucia con que engañarme, y era posible que en aquel preciso instante se encontrara riendo disimulada y ostentosamente, oculta tras una sombra, contemplándome tan solo imaginándome. Y sin embargo algo no encajaba del todo. Era tal la repulsión que sentía hacia mí como para haberse tomado semejantes molestias, tanta la elaboración de la tarjeta como su posterior impresión requerían de no poco tiempo y trabajo. Hasta ese extremo me detestaba. Yo no encontraba desde luego ningún motivo para ello, pero a veces herimos a las personas que nos rodean sin darnos cuenta, pisoteamos su orgullo sin querer y provocamos un involuntario aborrecimiento hacia nuestra persona. Me devané los sesos tratando de recordar hipotéticos malentendidos que hubieran despertado su ira contra mí. Fue inútil. Nada de lo que hubiera aducido tenía suficiente peso. Y en esas me encontraba demolando por los laberínticos vericuetos de mi pensamiento, extrayéndome en posibilidades infundadas y sin llegar a conclusiones convincentes, cuando tuve la sensación de ir perdiendo el hilo de la conciencia y de que me costaba respirar. Aquello no era nuevo, me ocurría 1 o 2 veces al año como consecuencia de la ansiedad. Me enteraba y los bloques se me cerraban y se negaban a tomar suficiente aire, y yo experimentaba entonces un ahogo en el pecho y una angustia tremenda y de cierta manera incapaz de moverme. Me encogí y me quedé prácticamente postrado en cuclillas. Cerré los ojos, no podía hacer más que esperar pacientemente que retornara el ritmo respiratorio normal. Con el tiempo, los ataques de ansiedad fueron disminuyendo hasta desaparecer por completo, como también mi tendencia a ruborizarme. Tal vez por aquel entonces cargaba con algún problema del que no me había percatado. Apoyado sobre el asiento del banco y con el cuerpo doblado hacia adelante, mantuve los ojos apretados, dejando que transcurrieran los segundos y los minutos y, en fin, que el tiempo hiciera su trabajo balsámico. Pasaron 5 minutos, fueron 15. Creo que perdí la noción del tiempo cuanto permanecí en aquel estado, durante el cual unas extrañas figuras geométricas surgían y se apagaban en la oscuridad bajo mis párpados y las contemplaba indulgente, contando números lenta y pausadamente, concentrado en volver a recuperar la cadencia respiratoria. Mi corazón, como un ratón asustado y acorralado en el hueco de mi caja torácica, emitía jadeantes y convulsivos resoplidos nada agradables. Cuando volví a recuperar la conciencia, cosa que debió de suceder tras un considerable lapso de tiempo, había dado cuenta de que no había dejado de contar de bote primorosamente sin preludio una sola vez. Reparé en que había alguien delante de mí, y en que esa persona me miraba con fijeza. Al menos esa fue la sensación que experimenté, porque todavía tenía los ojos cerrados. Con extrema cautela me aventuré a abrirlos al mismo tiempo que alzaba un poco el rostro. Mi corazón se había calmado, pero aún palpitaba rítmicamente. Desde el banco que había justo frente al mío me observaba mirando con fijeza a un anciano. Para alguien como yo, que todavía no había cumplido los 20 años, calcular la edad de un anciano era tarea poco menos que imposible. Todos se me antojaban simplemente viejos, sin más. ¿Acaso podía percibir yo alguna diferencia entre un hombre de 60 años y otro de 70? Todos compartían la misma y casi única cualidad de estar apartados de la categoría de persona joven. Era un hombre enjuto. Vestía una chaqueta de lana azul ceniza, unos pantalones de pana marrón y unas zapatillas deportivas azul marino que parecían haberse quitado en años desde el día que las estrenó, aunque con ello no quiero decir que estuvieran en mal estado. Podía presumir de un pelo canoso fuerte y abundante, algunos de cuyos mechones destacaban rebeldes alzándose por encima de la oreja, cual alas batientes de paloma que trataba de darse un baño. No llevaba gafas. ¿Cuánto tiempo llevaba allí sentado? No tenía ni más remota idea, pero en algo en su actitud vigilante sugería que hacía bastante tiempo que no me observaba fijamente. Asumí que no tardaría en salir de su mutismo para preguntarme cómo me encontraba, puesto que mi aspecto en ese momento solo en el banco, encogido y como dormitando, habría dado motivo de preocupación suficiente a quien pasara por allí y me viera, motivo fundado, desde luego. Eso fue al menos lo primero que pensé al verlo, pero no abrí la boca para preguntar nada. Permaneció tan inmóvil como una roca, sujetando férreamente con ambas manos la empuñadura de un recio paraguas negro cerrado, con la tela bien aprieta, con la punta clavada en el suelo como si de un bastón se tratara. La empuñadura y la punta eran de robusta madera color miel, con un motivo decorativo grabado en ella. Se me ocurrió que, en caso de necesidad, bien podría darle un uso alternativo a modo de arma, tanto de defensa como de ataque. Había dado cuenta de que no portaba consigo objeto alguno aparte del paraguas, de que se trataba de alguien del vecindario. Así las cosas, continué centrando mi atención en apaciguar mi ritmo respiratorio bajo la muda vigilancia de aquel anciano sentado a unos metros de mí y el que ni siquiera le temblaba el pulso. No encontraba nada bien y deseaba poder incorporarme para dirigirme a la parada del autobús. Me sentía tan incómodo como si me hubiera introducido de manera furtiva en el jardín de una vivienda ajena,
pero inexplicablemente era incapaz de ponerme en pie y se le reí. Algo me retenía en el asiento y permanecí tal cual un buen rato más, hasta que de pronto el viejo habló. Se trata de un círculo con muchos centros, dijo. Levanté el rostro de inmediato, lo observé. Nuestras miradas se encontraron, se unieron, y entonces vi el frente, un talante que resultaba soberbia, y su nariz prominente puntiagudo como el pico de una vecilla. Convencido de que yo no encontré una réplica que darle, volvió a dirigirse a mí con la misma voz pausada y serena. Un círculo con muchos centros, digo. La segunda vez que habló me dejó igual de perplejo que la primera. Sin desplegar los labios me limité a considerar la posibilidad de que fuera el conductor del coche evangelizador que había escuchado unos minutos antes. Quizás había decidido darse un respiro y había aparcado el vehículo allí cerca para entrar en el parque y sentarse un rato, posiblemente a fumar un cigarrillo. Deseché mi hipótesis en menos que cantó un gallo. Su voz sonaba completamente distinta a la del altavoz y la de alguien mucho más joven. Por otro lado, pensé que también podría haberse tratado de una grabación. Un círculo. Al final no vi otra salida ni se me ocurrió otra cosa más que replicar con una pregunta. Habría sido arrogante y presuntuoso por mi parte ignorar su aparente deseo de entablar conversación conmigo, sobre todo tratándose de una persona mayor, y en cualquier caso, ¿qué sentido habría tenido permanecer en silencio? Y voy más allá, no solo podría tratarse de un círculo con muchos centros, sino de uno con infinitos centros, puesto que puede haberlos como también los hay sin perímetro, o mejor dicho, sin circunferencia, afirmó el anciano arrugando la frente. A ver, dime, ¿puedes concebir un círculo de tales características? Yo no tenía la cabeza ni el ánimo todavía restablecidos para responder, pero por simple y pura formalidad y diferencia hacia el anciano decidí intentarlo. Veamos, un círculo con una buena cantidad de puntos centrales y carente de perímetro. No, imposible. Aquello no tenía ningún sentido. Un círculo descrito con semejantes atributos resultaba completamente imposible de representar. La verdad es que no, contesté, no puedo. El hombre continuó mirándome en silencio durante unos segundos. Parecía esperar de mí una réplica más meditada. Lo cierto es que eso no lo estudiaba en clases de matemáticas, añadí torpemente y sin demasiada convicción. El anciano cabeceó hacia los lados con lentitud. «¿Pero cómo vas a haberlo estudiado?», replicó. «Por supuesto que no, esas cosas no se enseñan en clase. Las cosas importantes no se aprenden en el colegio, como bien sabrás». «¿Como bien sabrás?». ¿Sospechaba él acaso que tal era en efecto la idea que yo tenía del colegio? ¿Existen realmente círculos así?, cuestioné suspicaz. «Claro que sí», contestó resuelto, asintiendo repetidas veces con la cabeza. «Existen, pero son inconcebibles». «Sin embargo, usted sí es capaz de comprenderlos, ¿no es así?». El anciano no respondió. Mi pregunta flotó en el aire y fue disolviéndose hasta desaparecer por completo. «En cierto modo sí», confirmó al fin. «Aunque nadie puede explicar en qué consiste. Solamente uno mismo, por sus propios medios, puede llegar a aprenderlo. Usa la cabeza, usa el ingenio, muchacho. Un círculo con muchos centros sin ninguna circunferencia. Como ves, no es asunto banal. Tendrás que estrujarte bien los sesos, porque esto requiere un esfuerzo serio». «No suena precisamente fácil de entender». «¿Y qué quieres?», profirió el anciano del mismo modo en que habría escupido un objeto que se lo hubiera atragantado. «¿Acaso crees que hay en este mundo algo que merezca la pena y que pueda conseguirse sin grandes sacrificios?». Se detuvo y carraspeó brevemente como un punto y aparte antes de continuar. «Pero aquello que una persona alcanza tras invertir una considerable cantidad de tiempo, además de un perseverante y denodado empeño, acabará convirtiéndose en la creme de la vida de esa persona, en la flor innata de su existencia. ¿Lo entiendes? La creme, la flor innata. Creme de la creme es una expresión procedente del francés. ¿Te suena? No. De hecho, no sabía absolutamente nada de francés. Con ella los franceses se refieren a lo mejor entre lo bueno de lo más refinado entre lo refinado. El momento álgido de la vida, la esencia de nuestra existencia. Aquello que dota de sentido a nuestro tránsito por este mundo. A eso me refiero con la creme de la vida. ¿Comprendes? Todo lo demás no pasa de ser vano anhelo, esfuerzo inútil, hueco propósito. He de admitir que no entendí nada de lo que el anciano trataba de explicarme. ¿Creme de la creme? Reflexiona sobre ello, me instó el hombre. Vuelve a cerrar los ojos y piensa en ello con detenimiento. Un círculo con muchos centros, carente de perímetro. ¿Sabías, muchacho, que tienes una cabeza precisamente para meditar acerca de las cosas complicadas e irresolutas y arrojar luz y claridad sobre lo inconcebible, sobre lo inconocible, para mudarlo y transformarlo en inteligible y accesible? Nada de ganduleo ni flojera. Te encuentras en un momento importante de la vida, en la edad en que la mente y el cerebro se consolidan y adquieren la forma con la que más o menos se desenvolverán durante el resto de la vida. Cerré los ojos siguiendo sus instrucciones y me centré y esforcé al máximo para concebir un círculo al que pudieran atribuírsele varios puntos centrales sin que hubiera una circunferencia.
Pese a que yo no estaba dispuesto a dejarme arrastrar por el ganduleo ni la flojera, como había dicho él, mis intentos resultaron fallidos. Aquel enigma eludía y superaba por completo mis facultades cognitivas. Un círculo se define por tener un solo punto central y un perímetro llamado circunferencia, donde los puntos que lo forman son equidistantes a dicho punto central, y tales características no han variado con el tiempo. Además, se trata de una figura geométrica sencillísima de trazar con un compás, de manera que aquello a lo que se refería el anciano no parecía ajustarse a la definición de círculo propiamente dicha. En ningún momento se me pasó por la cabeza que aquel hombre pudiera no estar en sus cabales o quisiera burlarse de mí. No solo no lo pensé, sino que tampoco creo que fuera probable. No me cabe ninguna duda de que lo hablaba en serio y trataba de comunicarme algo de suma importancia. Lo sé y lo supe, si bien no puedo explicar exactamente por qué. Con absoluta fe en la gravedad del asunto, mantuve los ojos cerrados durante un rato más, tratando de elucidar el misterio. Poco a poco fui cayendo en la cuenta de que mi mente no avanzaba ni alcanzaba ninguna conclusión, sino que giraba y giraba para volver al punto de partida. ¿Cómo puede tener muchos centros infinitos tal vez y mantener su individualidad? ¿Cómo puede ser una figura geométrica concreta si carece de perímetro? Me pregunté entonces si no estaba enfrentándome a una cuestión de naturaleza filosófica cuyo enunciado no comprendía. Por fin me rendí y abrí los ojos. Para poder afrontar aquel problema, el enunciado requería de más datos. No había nadie ante mí y el anciano había desaparecido. Miré a mi alrededor buscándolo solo para constatar que allí no había ninguna otra persona más que yo y que la quietud que me rodeaba resultaba tan sobrecogedora que bien podría dudarse de la propia existencia de aquel hombre con el que acababa de conversar. ¿Acaso había hablado con un espectro? No. No cabía la menor duda de que lo había tenido sentado ante mí, aferrado con ambas manos su paraguas, con su voz calma y su enigmática pregunta. Estaba convencido de que era real. Reparé en que también había desaparecido mi agitación por completo y en que volvía a respirar con el equilibrio y los ritmos habituales y mi corazón latía con normalidad. La densa y plumisa capa de nubes que cubría el cielo y se cernía sobre el puerto había comenzado a bajarse y aquí y allá se abrían claros por los que la luz del sol se filtraba y se desbordaba sobre las paredes de aluminio de los contenedores, bañándolas de inefable fulgor. Permanecí un largo rato contemplando absorto aquel magnífico e impresionante paisaje de tintes épicos y mitológicos. El ramo de flores rojos envuelto en celofán reposaba a mi lado como testigo discreto y prueba palpable de los extraños acontecimientos en que me había visto envuelto en esa tarde de domingo. Tras dubitativas consideraciones, opté por abandonarlo allí sobre el banco del kiosco. Aquello me parecía la decisión más acertada. Me incorporé y me encaminé hacia el ramo, hacia la parada desde la cual había iniciado la marcha ladera arriba poco tiempo antes. Se había levantado un viento suave que fue dispersando las nubes que flotaban en el cielo sobre mi cabeza. Terminado el relato, mi amigo, que había escuchado con paciencia la historia que le había contado, guardó silencio durante un instante antes de preguntar: ¿qué ocurrió exactamente aquella tarde en la cima del promontorio? Me pregunto si todo ello guardaba alguna relación, si aquellos hechos fueron fruto del resultado del mismo principio, o si apuntaban a una misma finalidad que los unificara y otorgase sentido. Aquella tarde otoñal de domingo me había tomado la molestia de desplazarme hasta allá arriba, en la cima de un promontorio situado en Kobe. No me había encontrado más que con un auditorio completamente vacío, incluso abandonado. Y ese era el meollo del problema. Aquel era el lugar a donde había sido invitado para asistir al recital que había ido a celebrarse supuestamente a aquella hora. ¿Por qué había sido invitado? ¿Cuál era el origen de la extraña situación con que me había dado de bruces en aquel remoto y apartado lugar? Era lógico que mi amigo le asaltaran multitud de interrogantes y que tratara de encontrar un hilo conductor a lo que ha sido allí, puesto que carecía de una conclusión que le diera unidad. Si quieres que sea honesto contigo, sigo sin encontrar una respuesta, admití. En efecto, lo acaecido aquella tarde perdió mi memoria como un manuscrito legible, escrito con un sistema de caracteres arcaico que mantenía hurgado bajo llaves un indescifrable secreto. Yo apenas tenía 18 años y el desconcierto que sufrí fue considerable. Sentía agrietarse los cimientos de mi existencia hasta el punto de tener la impresión de que se desvanecían por mi propio ojo. Principio o finalidad, proseguí, los hubiera o no, carecía de menor importancia, al menos eso creía. Entonces mi amigo me miró con extrañeza. ¿Quiere decir que no importa saber qué pasó? Mi silencio ratificó la aseveración anterior. De haber sido yo el protagonista de aquella especie de broma pesada, este mi amigo estaría diciendo entender con todo detalle qué pasó, que le motivó a ella a actuar así, no te quepa duda. También yo en aquel momento en dicha situación me moría de ganas de conocer la verdad. Expliqué, teniendo en cuenta que esa edad me produjo no poco dolor sentirme víctima de semejante encrucijada. Pero ha transcurrido el tiempo y he ido alejando aquella tarde de domingo, así ido quitándole peso y proveyéndole ligereza hasta dejar de tener definitiva importancia para mí. No es precisamente algo que haya quedado registrado en mi memoria, entrometiéndose y rendiéndose con ella. Y
cuando se nos viene encima uno, poco más podemos hacer aparte de dar las bienvenidas cerrando con fuerza los ojos y evitar pensar en nada para que pasen de largo y se vayan igual que vinieron. Conviene entonces meter la cabeza bajo el agua y dejar que la ola pase por encima. Aquel amigo, algo más joven que yo, se quedó pensativo. Era un versado surfista que había meditado y reflexionado sobre olas de todo tipo en innumerables ocasiones. Al final intervino. No pensar en nada es una tarea mastodónica, no es creíble a cualquiera. Y no voy a ser yo quien te quede la razón en eso, convine. Nada hay que merezca la pena en el mundo cuya consecución esté exenta de enormes dificultades, había acelerado el viejo con la misma convicción que habría enunciado el teorema de Pitágoras. En cuanto al círculo con una multitud de centros y carente de perímetro, dijo: ¿has llegado al fin a alguna conclusión a lo largo de todos estos años? ¿Alguna conclusión? ¿Qué decía? ¿Alguna conclusión? A partir de aquella experiencia viví a los 18 años, cada vez que acontecía algo en mi vida que desafía los fundamentos de mi entendimiento y que sacó evidentemente las bases que se sienten en mi vida, pienso en el enigma del círculo. Por fortuna no ocurre a menudo, pero cuando me sucede, cierro los ojos y escucho el latido de mi corazón, tal como hice sentado en el banco del kiosco de aquel parque recogido. A veces he creído dar con respuestas a hechos inexplicables que luego se han revelado falaces a medida que pensaba más en ellas. Y así, tras sucesivas tentativas, he concluido que ese extraño círculo en cuyo interior habitan nuestros centros y cuya extensión no está acotada por línea curva perimetral alguna, se halla en nuestra conciencia en nuestro propio interior. Es el círculo que nos permite amar con el corazón, sentir profunda compasión, abrazar utopías, encontrar la fe o algo cercano a ella. En dichos casos, aceptamos la paradoja del círculo con naturalidad por formar parte de nosotros mismos. En fin, no se trata más que de mi propia y personal hipótesis, pero me parece pertinente. Tienes una cabeza para meditar en cosas complicadas, para hacer comprensible lo incomprensible. Esa es la flor innata de la vida. Todo lo demás es fútil y banal. Eso me dijo el anciano del pelo canoso aquella tarde de domingo de otoño en cierto promontorio de Kobe. Así pues, cuando me sucede algo, me acuerdo del círculo y pienso por un lado en todo aquello inevitable, fútil y banal que acontece con descaro y desastrosamente en nuestra vida, y por otro lado en la crema de la crema que habita en el interior de nuestro corazón. Espero que lo hayan disfrutado, especialmente Cherry, mi fanática número 1, y Tito, el más tolerante hombre de esta acuario. Segundo cuento de primera persona singular, espero que ustedes también lo hayan disfrutado.